Lo que ocurre realmente es trivial al lado de lo que pudiera ocurrir. Gran cita del escritor Robert Musil, porque lo que va a ocurrir ahora es sincronía. Bienvenidos a este launch del conocimiento llamado Sincronía. Ya los extrañábamos nosotros otra vez en lunes y lunes de meteoros, porque 3 meteoros vienen otra vez hacia la República Mexicana, hacia nuestro país, y esperamos que ahora sí con agua haga lo propio. Creo que sí, ahora sí se pusieron las pilas y están haciendo todo lo posible para borrar el ridículo que hicieron con los anteriores desastres naturales. Y también pues todos los meteoros que se ceden sobre nuestro país, esos meteoros que se llaman reformas estructurales, esos meteoros que se llaman crisis económica, crisis mundial, ese meteoro llamado globalización, entre otras cosas, y también muchísima información que tenemos ahora para ustedes. El día de hoy vamos a empezar con nuestra charla de los lunes. Nuestro compañero Jonathan no nos acompaña el día de hoy por casos de trabajo, pero le doy la bienvenida a mi compañera Marta Lilia, que ya está aquí con nosotros. Buenas noches, Marta. Hola, buenas noches, Ulises. Buenas noches al equipo de Recreación y a todos los que nos escuchan. En esta noche, entonces, ya de varios meteoros que se nos acercan, pues vamos a empezar a meteorar también con el tema de hoy. Y ahora, pues vamos a platicar sobre algo que es muy importante, que se llama los prejuicios sociales. ¿Qué son los prejuicios sociales? Bueno, creemos que es importante tratar este tema de manera es un tema importante, es un tema polémico, es un tema que da para mucho. Nosotros vamos a ocupar 3 charlas en las próximas semanas para hablar de cada uno de los prejuicios sociales que tenemos preparados para comentar, para hablar de ellos, para iniciar discusión entre nosotros y obviamente abrir la polémica también ante nuestra querida audiencia que son ustedes, ¿no? Porque los prejuicios sociales pues son la raíz de muchas de las cosas y muchas de las actitudes que dificultan que un país progrese, salga adelante, se asuma y se quiera a sí mismo, porque para que una nación, digamos, con todas las complicaciones que esta palabra puede tener, obviamente, ¿no? Con todas las complicaciones y complejidades que se esconden tras de esta palabra, bueno, para que una nación pueda salir adelante, lo primero que una nación tiene que hacer es quererse a sí misma, haber aceptado todas sus diferencias, sus heterogeneidades y sus condiciones, y precisamente los prejuicios son aquellos prejuicios, ahorita explicamos bien a qué nos referimos con estos, los prejuicios sociales, estos juicios que anteceden al conocer a la persona, la historia de vida, a muchísimas cosas, y que hacen que nos juzguemos los unos a los otros desde un punto de vista personal sin considerar las condiciones en las que de alguna manera se está desarrollando la vida, se está desarrollando la existencia, las emociones y las condiciones emocionales y las vicisitudes existenciales de los demás. Entonces, de esos 3 programas, este día pues vamos a generar una especie de discusión introductoria acerca de estos fenómenos sociales tan importantes y que lastiman tanto a las sociedades y a los pueblos, ¿no? Estos prejuicios sociales que son generadores incluso pues ya de los problemas de odio que conocemos y todas las consecuencias deplorables que tienen, como discriminación, como ataques, como crímenes de odio, en fin, y luego procederemos a introducir pues el primero, ¿no? Que el día de hoy pues escogimos el problema del racismo. Los prejuicios sociales son hay 2 tipos, ¿no? Empezando ya con la polémica, empezando ya con la discusión. El prejuicio tiene 2 acepciones, por lo menos para empezar, una positiva y una negativa, ¿no? La acepción positiva es, digamos, aquella filosófica en la cual, digamos, que nadie de nosotros se puede abstraer o se puede poner al margen de un juicio, porque un juicio es la clasificación, la visión que nosotros tenemos de la realidad y la manera en que lo organizamos y la manera en que de alguna forma tomamos posición ante lo que vemos.
eso es, digamos, un juicio. Y un prejuicio existe siempre, es decir, siempre tenemos juicios o datos anteriores que ya aprendimos por la cultura, que ya aprendimos por la información, que ya aprendimos por los medios de comunicación, por la educación que nos dieron. Ya tenemos una serie de datos que pues, nos llevan a tomar ciertas actitudes ante las cosas que se nos presentan de la realidad. Todo tipo de hechos y todo tipo de acciones que nosotros presenciamos ya nos generan de antemano un prejuicio y el prejuicio, es decir, esta cantidad de datos que nos hacen tomar una posición antes de conocer a fondo la realidad. Bueno, pues es un momento, digamos, necesario, y es también de alguna forma lo que nos lleva o lo que nos impulsa a conocer algo de la realidad, a imponerle ya o a ponerle de alguna forma clasificaciones, a acercarnos a esos objetos nuevos que se nos van presentando, que repito, pueden ser hechos, objetos en la realidad, cuestiones políticas, cuestiones de medios, hechos familiares de la vida cotidiana, en fin, siempre activan lo que se llama el prejuicio, y depende de ese prejuicio, de esa primera forma, de esa forma que en primera instancia tenemos de tomar la realidad, nos lleva precisamente ya al juicio sobre el caso concreto que tengamos completamente enfrente, ¿no? Un filósofo que se llama Hans-Georg Gadamer utiliza en su filosofía, él es un filósofo hermeneuta, se le dice, es un filósofo dedicado a la hermenéutica y gran protagonista de lo que se conoce en filosofía como hermenéutica, es la interpretación de la realidad a muy grandes rasgos, y bueno, dice que el prejuicio de alguna manera pues es una posición, es un concepto filosófico. Y bueno, esa sería la acepción, digamos, neutral o de alguna forma positiva del término, que es que siempre tomamos una posición previa que después ponemos a prueba. Pero hay una acepción negativa que es la que vamos a tratar aquí, que cuando ese prejuicio pasa o no se limita a hacer esa posición previa, sino que se convierte en una especie de encapsulamiento, en una especie de posición dura y que no nos ayuda a acercarnos a la realidad, sino que quiere que la realidad se acomode a lo que nosotros pensamos. Y en ese sentido el prejuicio es algo, ¿sí? Esta información, esta caudal de datos culturales que tenemos, en cuanto se tornan, ¿sí? Factores de rechazo hacia la realidad, factores de rechazo hacia lo diferente, factores de rechazo hacia aquello que no es igual a nosotros y hacia aquello que nos saca de nuestra zona de confort o que nos saca de repente de los parámetros que teníamos, y en ese momento, ¿sí? Cometemos ese acto de rechazo desde el prejuicio, es decir, de tratar de imponerle a la realidad las cosas que nosotros ya tenemos de la educación, este caudal cultural de datos que, bueno, en principio, repito, son posiciones que nos ayudan a acercarnos a la realidad, pero si esas posiciones se cierran, entonces ya estamos hablando del prejuicio en el sentido negativo de la palabra. Reconocemos pues, muchísimos prejuicios que son los que cada uno de alguna manera concreta tenga en la vida cotidiana, pero el prejuicio en sí, ya como fenómeno sociológico, pues se divide en tres grandes grupos que podemos reconocer, y estos prejuicios que impiden que una sociedad de alguna forma sea igualitaria, sea o de un trato horizontal, sea democrática, son el clasismo, el racismo y lo que hemos dado por llamar el esteticismo, ¿no? Ya iremos viendo cada una de estas cómo se desenvuelve y cómo se le puede analizar, y obviamente el racismo pues es la que más se conoce de manera coloquial, es un fenómeno bastante serio, y bueno, estos tres prejuicios de alguna manera lo que hacen es crear una sociedad bastante jerárquica, es decir, plantean una cuestión jerárquica, plantean la sociedad como un trato vertical en donde hay unos mejores que otros, dependiendo de variables no muy claras, o bueno, sí bastante claras en el momento en que se plantean, pero no claras en el momento de argumentarse o de justificarse, que son la raza, la clase social y los conceptos de belleza física tal y como los conocemos. Y estos trato vertical pues es lo que se conoce como marginación, discriminación o odio, llámesele bullying ahora en los términos que ahora circulan entre nosotros y en los cuales ya se está tratando de educar a los niños acerca de todo esto.
Y bueno, pues empecemos por el racismo, porque el racismo, te digo, es el más conocido y tiene que ver con características plenamente físicas. Ya veremos en los siguientes programas cómo todos se van concatenando y relacionando entre sí, pero el racismo pues es eso. Ya el concepto de raza en antropología, el concepto de raza en las teorías actuales ya no se utiliza porque precisamente fue objeto y raíz de discriminación y de prejuicio social, y ahora se utiliza el concepto de etnia. Pero el racismo es, digamos, esta discriminación, todos lo sabemos, por las condiciones físicas, especialmente por el color de la piel, por lo cual tiene pues un origen bastante histórico, porque se remonta, o sea, cuando Europa conquistó el resto del mundo, es decir, cuando Europa tomó y tuvo el desarrollo tecnológico necesario, mucho robado de Oriente, por cierto, al cual después despreciaría, pero Europa en un momento determinado, pues hace unos 500 años, sabemos que descubre América y tiene una expansión colonial en las cuales se descubren, ¿sí?, otras razas, otras etnias que son muy distintas a ellos y que por no tener no ser parecidas, por no tener el mismo desarrollo o un desarrollo distinto del que Europa en ese momento todopoderosa tenía, pues se siente con el derecho, sobre todo también un poco por el cristianismo interpretado de forma imperialista, ¿no? Se cree con el derecho de invadir precisamente los países, explotarlos, pero también establecer un imaginario en el cual esta raza blanca, digamos, indoeuropea, caucásica, se pone por encima de todos los demás países que va a colonizar, y esto sigue hasta nuestros días. Ese es un primer acercamiento. Siempre hay una posición de una raza que pues de origen tuvo la posibilidad de dominación sobre las demás y que necesita una narrativa en la cual sí esta raza de alguna manera se ponga como superior a las demás por su color de piel, identificando su color de piel con rasgos superiores en inteligencia, en destreza, en habilidades, en historia, en comunicación y todo lo demás que ya hasta ahorita conocemos. Incluso, bueno, pues el ejemplo del racismo más, digamos, conspicuo, más que más presente tenemos en el imaginario es entre el blanco y el negro, ¿no? Entonces, pero pues se ha ido distribuyendo a través de todo nuestro país, a través, por ejemplo, nuestro país pues es un país que tiene un origen colonial y pues permea hasta los momentos más modernos y más contemporáneos de nuestra historia, porque no desaparece a pesar de que ya hay ciertas narrativas políticamente correctas, entre comillas, que digan y que dicen que sí, que de alguna manera el racismo es inconveniente y que el racismo se debe de eliminar, que es una posición que no tiene justificación, pero desgraciadamente no se trata de algo discursivo, sino algo profundamente enraizado en la cultura, tener como cultura también como algo subjetivo. O sea, hay gente que nace con el racismo y que a pesar de que incluso pueda asumir de repente un discurso contrario porque es políticamente correcto, va a seguir teniendo actitudes incluso inconscientes que manifiestan este trato vertical, sobre todo en México, pues aquellos que en este caso pues, son los indígenas, ¿cierto? Los mestizos y toda la gente que de alguna manera no está con el estereotipo racial, pues, todavía voy a usar esa palabra, igual puedo usar la nueva, estereotipo étnico, caucásico, indoeuropeo, que sigue siendo ahorita, pues digamos, tiene el rango del criterio de lo que es un ser humano más bello, un ser humano más exitoso, en fin, esto se da de alguna forma y hay, sí, cosas, Marta, que incluso en la actualidad en las noticias nos llevan y nos dicen que esto sigue culturalmente brotando, sigue muy enraizado, sigue condicionadísimo en el bagaje cultural que tenemos y todos los días lo vemos, ¿no, Marta? Así es, no necesité hacer una gran investigación y remontarme a periódicos de años o de días o de meses. No, hoy precisamente mientras leía los periódicos me encontré con tres casos muy interesantes sobre este tema del racismo. Uno de ellos empezamos con el del misterioso caso del Ángel Rubio en Grecia que conmociona a toda Europa. Así le pusieron los medios de comunicación los titulares. El misterioso caso del Ángel Rubio. ¿Qué sucedió? Pues la policía griega hizo una redada en los campamentos gitanos como acostumbra, porque pues vemos que han sido que para los europeos pues los gitanos son algo terrible, les parece casi el diablo, ¿no? Y hicieron una redada y, oh sorpresa, se encontraron a una niña rubia, así la describe, una niña de 4 años, ojos verdes, 2 trenzas de cabello casi platinado.
lleva por nombre María, pero los medios de comunicación europeos que comenzaron a contar su historia este fin de semana la apodaron el ángel rubio. La policía griega, hay unas imágenes, aquí vemos a la niña, la veremos en las imágenes, donde está la niña con la familia, con la policía griega la encontró. Obviamente les pareció terrible, pues como una niña tan rubia iba a estar con estas personas de un color diferente. Detuvieron a la pareja, les tomaron ADN, del ADN les hicieron el análisis del ADN y vieron que no es su hija, pero esa prontitud, pero así increíble, sería muy lindo que la tuviera no solo con las niñas rubias, porque fue aquí donde es su color de piel, sus ojos verdes, su cabello platinado fue lo que los movió a la compasión y a decir, no, la han de haber secuestrado. Ellos alegan que la adoptaron, pero más allá de la cuestión policial, de qué sucedió, de todo el problema de trata que sí puede existir o no, pero que curiosamente siempre se les adjudica a poblaciones de otro color de piel. Me recuerdo también al caso de una niña que encontraron pidiendo limosna en una calle de Guadalajara, si no mal recuerdo, de Monterrey, en una ciudad de México, en una de las ciudades de nuestro país, de México, donde estaba la niña ahí y les llamó mucho la atención y también creyeron que cómo es posible que una niña rubia esté pidiendo limosna. Eso no puede ser, la pueden pedir los niños morenos, los niños negros, los niños de otro color de piel, pero los rubios, y dijeron también que había sido secuestrada. Entonces vemos que cómo es el color de piel es tan determinante para llevar a cabo acciones de supuesta justicia. No lo sabemos, porque en el caso de la niña que pedía limosna eran sus padres quienes, pues bueno, también se veían en la necesidad de esto, como de otros niños, y vemos el contraste tan grande. Yo no veo que la policía en ninguna parte le pase nada si ve a un niño moreno o negro con padres blancos, así los exploten para lo que sea, para cuestiones de trabajo, sexuales, para miles de cosas que pueden explotarlo, pero yo no creo que haya ninguna prontitud, ninguna urgencia para tratar, y llamarlo ángel rubio. ¿Aún ustedes lo han visto el ángel negro, el ángel moreno, el ángel amarillo, por la piel no rubio, por la piel de los asiáticos? ¿Han visto eso? Y ángel, o sea, son blancos, por ende son buenos, tienen todas las virtudes dentro de sí. Ese es un caso. Luego, hoy mismo también vi a una muchacha que se llama Tulip Mazumdar, no sé exactamente de dónde sea, no lo dice el reportaje, pero habla de que ella es muy afecta a ver todas las revistas de moda y ver cómo no se pierden, no se pierden esas fotos de las actividades donde se emociona lo bien que funcionan sus dietas, los abdominales perfectos que les dan en 6 semanas, o su preciosa piel. Entonces dijo, ¿cómo es posible? Ella sabe, está consciente que los anunciantes y las revistas retocan las imágenes para que los sujetos se acomoden más a un ideal, y sin embargo la gente quiere seguir pareciéndose, porque hay muchos que no lo creen, de verdad creen que son así de delgadas, así con las pieles perfectas y blancas. ¿Por qué quiso esta muchacha? Esta muchacha es morena. Y dijo, yo también quiero retocarme en las fotos, para ver cómo me veo, y el retoque que le hicieron, que también aquí vemos las imágenes, es verse más blanca, sin arrugas, más delgada. ¿Por qué todas las morenas y todas las actrices, las celebridades, quieren verse más blancas? Ese es el retoque. ¿Por qué no al revés? Vemos aquí también un caso de cómo lo que domina es un estereotipo ya bien establecido de la clase dominante caucásica, que es la que tiene el sistema impuesto en todo el mundo, porque eso sucede con todos los medios de comunicación, son los estereotipos que nos ponen, y el Photoshop, el retoque es blanquearlas, hacerlas más delgadas, afinarles la cintura, aquí también vemos las imágenes, hacer las piernas más largas, cosas a veces imposibles. Modelos relatan que ellas no son como son y llegan a odiarse a sí mismas. Una adolescente de 14 años dice que ella sube sus fotos en Instagram y en Facebook retocadas, sabe que no son así, pero y sabe que ella las retoca y por eso se ve de tal manera, y como blanqueándolas también y pareciéndose a todas esas modelos, y aunque sabe que las retoca ella misma, ella sigue creyendo que el modelo las modelos que ven en las revistas, las celebridades, son reales. Trata de hacerse esa ilusión, porque eso es lo que ve, y esta muchacha que se sometió al proceso de Photoshop dice que ¿cómo se siente? Modelos, esta muchacha, las niñas se sienten mal, no les gusta ya su cuerpo, ¿por qué no pueden ser como ese ideal? Y entonces empiezan a odiar a sí mismas, ¿por qué no pueden ser más blancas?
sobre todo es eso, nunca es al revés, nunca son mujeres rubias que quieren verse negras o morenas, son mujeres morenas, no tan blancas, no tan rubias, que quieren pintarse el pelo de rubio y que quieren verse blancas. Y por último, el último caso, un extranjero vino aquí a México y estaba departiendo con varias personas en una sala, y en la sala había varias revistas, porque México está teniendo hay un boom en México de la prensa de sociales. La revista Quién, por ejemplo, se ha convertido en una de las 3 publicaciones más vendidas del Grupo Expansión. Y esa es una, y todas las demás revistas de ese tenor están teniendo muchísimo éxito. Él empezó a darle una ojeada a estas revistas, y sin querer elaborar una tesis sobre el malestar de la cultura, como dice el ensayo donde lo vi hoy, se puso a contar el color de piel en las caras de las que ahí aparecían, y le llamó el autor del ensayo le llama a la actividad el conteo de blancura editorial. Fue asombroso con lo que sucedió. El conteo fue así, porque no fue, salían varias revistas, pero en varios, el conteo de blancura editorial resulta que salían en esas revistas de sociales donde salen los más ricos, los más guapos, los más exitosos de la sociedad, 529 blancos y 11 morenos. En otro, 168 blancos y 3 morenos. En otra, en caras, 340 blancos y 4 morenos. Y estos morenos, los que salen son incidentales, ni siquiera se pone su nombre, son algunos guaruras o gente que pasa por ahí. Otros simplemente, pues bueno, Jorge Campos, que tiene ojos verdes, y Norberto Rivera también. Y se aceptan, y un fotógrafo de alguna de las revistas dijo que sí tienen ciertos criterios, ellos mismos discriminan a la gente, que no estén gorditos, que no sean morenos. Si son morenos tienen que tener rasgos mediterráneos, no indios, no mesoamericanos, no de ningún tipo que no parezca. Y ya vimos el conteo de la blanquitud editorial. Así es, Marta, pues yo creo que amerita que sigamos sobre este tema unos, como digo, 2 o 3 programas más. Recordemos también que, bueno, todo esto también se da el presidente Obama, pues que puede ser aparentemente una crítica a todo esto, pues es un presidente negro, pero es blanqueado, es decir, ya tiene rasgos, ya tiene ciertos rasgos ahí que no lo ponen en un prototipo racial totalmente afro. También el terrible caso de Michael Jackson, al cual hicimos algún homenaje alguna vez, pero que también pues es un triste ejemplo de a dónde puede llevar a una persona todo esto. Y sobre todo, pues que otro dato, la marca del Colestone, este tinte para el pelo más usada en México, o más bien el tinte rubio más vendido en todo el mundo de Colestone, según las estadísticas, es en México, es decir, es la mayor cantidad. Ya veremos cómo se concatena todo esto con lo que llamamos biopoder también, y cómo esto tiene mucho que ver con la desigualdad política y económica, y si no se hace, como vamos a ver en los otros programas, ese ligue entre estos prejuicios sociales y las condiciones de dominación y las condiciones de desigualdad política y económica que estamos viviendo, pues no vamos a llegar a ningún lado. Por lo pronto, gracias Marta por esta rica plática, y vámonos con nuestro productor Carlos Garza, que nos va a mandar con Florence and the Machine. Adelante. When